Padre Santo, queremos levantar nuestras manos hoy, Señor, nuestra voz a ti, para decirte que te queremos, Señor, que te amamos, que eres nuestra vida, Señor, que te damos gracias también por todo lo que haces por nosotros, por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios. Señor Jesús, cúbrenos con tu poder a esta hora. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos para poder entender tu palabra, tu mensaje, Señor. Esa palabra que transforma, ese mensaje que da fruto. Queremos vivir una vida en obediencia, conociéndote a ti, Señor, y la forma de conocerte es a través de las santas escrituras. El honor y la gloria sean para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, que es lo que pasó a raíz del pleito entre Caín y Abel. Todos conocemos que Caín mató a Abel. Es una historia que prácticamente desde niños nos la cuentan. Sin embargo, hay un trasfondo mucho más grande, ¿verdad? Podemos masticar y desmenuzar y sacar las espinitas de ese pescado, comérnoslo bien sustancioso, sacarle bastante jugo a esta enseñanza de hoy, porque hay muchísimas cosas más allá del tema del asesinato como tal, que realmente fue algo lamentable, pero se puede estudiar a profundidad más para entender el comportamiento humano. Cuando yo doy esta charla, me gusta también indicarla que es una charla para conocernos a nosotros mismos, conocer por qué el ser humano se comporta como se comporta. Hoy vamos a retratar un poquito la psicología humana, desde el punto de vista espiritual, obviamente. Sigmund Freud, un psiquiatra muy famoso, postuló que el problema del ser humano, la maldad y las emociones negativas y todo eso, el problema del ser humano, él decía que estaba en la psique, en la mente o en el cerebro. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que el problema del ser humano no es físico, no es emocional de la psique, como decía Freud, sino que es un problema espiritual. El pecado es un problema espiritual, ¿verdad? Los comunistas le llamaban la lucha de clases, de que los ricos se comportan como ricos y los pobres se comportan como pobres porque son pobres, y que si los pobres tienen acceso a la riqueza de los ricos, va a haber más igualdad. Y eso es completamente absurdo, porque una persona con un corazón dañado, con un corazón malo, puede tener muchos millones o pocos millones que va a seguir siendo la misma esencia. Así que el problema del ser humano no está en el dinero, el problema del ser humano no está en la división de clases, el problema del ser humano no está en la psique o en el alma, en las emociones, como decía Freud. Eh, Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Él escribía mucho de tragedia en sus obras, y tampoco se trata de eso. El problema del ser humano está en el espíritu, es un problema espiritual, es un problema del pecado. El pecado daña la parte espiritual, se manifiesta emocional y físicamente, pero daña la parte espiritual. Y como vimos en las lecciones anteriores, un mundo caído, a partir del capítulo 3 del Génesis, o el mundo cae en pecado. Adán y Eva permiten que el pecado entre al mundo, se corrompe el ser humano y se pierde esa espiritualidad. Así que el problema del ser humano está en el espíritu. Cuando Cristo viene a nosotros, o nosotros le permitimos entrar en nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a morar, a ser morada, a ser vivienda, y nos arregla espiritualmente, por llamarlo de alguna manera, y empezamos un proceso de restauración. Así que el problema del ser humano está en el corazón, pero no en el corazón físico, sino el espiritual, en la parte espiritual. Ahí es donde hay que trabajar en las personas primero que todo. Y hoy lo vamos a ver reflejado en el capítulo 4 del Génesis. Vamos a ver mucho acerca de la psicología del ser humano, el comportamiento del ser humano, y a final de cuentas ese comportamiento se da por un problema espiritual. Génesis capítulo... Voy a apagar un poquito la música, se me olvidó que tenía todavía la música prendida. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios
he adquirido varón. Muy bien, aquí la palabra conocer no es que Adán llegó y se presentó y le dijo mucho gusto, ay, mucho gusto Adán, encantado de conocerte, ¿verdad? No se trata de eso y lo entendemos por el contexto, porque después de que se conocen, ella coincide, o sea, queda embarazada y después da a luz, obviamente. Así que esto es un conocimiento de tipo sexual, es una unión sexual la que se da aquí. Y queda embarazada y tiene a luz a su primer hijo, Caín. Y es un hijo que fue permitido por Dios. Dios permitió que naciera ese niño, porque dice fue por voluntad del Señor. Esto lo aclaro porque hay muchas personas que opinan que Caín era hijo del diablo, que era hijo de Satanás, que en el capítulo anterior, 3, cuando Dios le dice a la mujer que su simiente y la simiente de Satanás van a estar en contienda, en pleito, entonces la gente, algunos, tienden a explicar de que esa simiente de Satanás era Caín y que como Caín mató a Abel, esas eran las dos simientes que se iban a destruir, y no, nada más alejado de la lógica bíblica, porque en este caso Caín fue concebido por la unión sexual de ellos dos, pero por la voluntad del Señor. El Señor permite que en esa unión haya un nacimiento. La palabra Caín en hebreo es Caín y significa fuerza, significa lanza, como algo que golpea rápido, ¿verdad? Así que es una persona, ya con solo su nombre, vemos que es una persona violenta, es una persona agresiva, es una persona impetuosa, ¿verdad? Que no controla sus emociones, ya con solo el nombre. Recuerden que los nombres en hebreo no es simplemente un nombre porque se lo pusieron porque así se llamaba mi papá o mi abuelito, o porque es muy bonito el nombre, o porque es el nombre del cantante de moda, sino que los nombres en hebreo tienen un significado, es la identidad de la persona, es la función, muchas veces es un tema profético, es plasmada su identidad, su personalidad en el nombre. Dice así, versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aquí se definen las dos funciones de ellos dos. Uno era labrador del campo, Caín, impetuoso, fuerte, y el otro, Abel, la palabra Yebel, significa vano, transitorio, vanidad, y eso también proféticamente en el nombre de perdón, ahí se me cayó el celular. El nombre de Abel es profético porque realmente iba a durar muy poco él en la tierra vivo, porque iba a sufrir muerte en manos de su hermano. Así que también el nombre de Abel es profético. Abel cuida las ovejas y muy posiblemente había visto a sus padres ofrecer los sacrificios a Dios, el sacrificio de un cordero, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, cuando el Señor en el capítulo 3 los cubre, les quita sus trapos de inmundicia, sus propias obras, su accionar propio cuando ellos se vistieron con hojas de higuera, les quita eso y los cubre de pieles de animal, que muy posiblemente era el cordero sacrificado a cambio de dos pecadores, un inocente a cambio de dos pecadores. Así que el Señor pues les va enseñando cómo es la forma, la manera correcta de relacionarse con Él, por la fe y por un sacrificio de un inocente por un pecador. Y Caín por el otro lado labraba la tierra, y aunque definitivamente también tuvo que haber sabido lo que era ofrendar al Señor de una manera correcta. Esto se lo menciono por lo que viene a continuación. Andando el tiempo que Caín trajo del fruto, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Vemos cómo Caín trae algo de lo que él produce como agricultor que era y lo lleva como una ofrenda. Cualquiera podría decir, bueno, está bien, él ofreció algo al Señor, algo de su trabajo, podría parecer algo noble, algo bueno, algo correcto, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí hay dos cosas importantes, vamos a separarlas. Primero, lo que pasa que ellos vienen a ofrecer un sacrificio, uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra manera. Uno es agradable al Señor, el otro no. Y a partir de ahí
algo pasa en el comportamiento de uno de ellos, ¿verdad? Pero primero, antes de analizar el comportamiento, vamos a analizar qué fue lo que pasó con esta ofrenda. ¿Por qué es que el Señor rechaza la ofrenda de Caín? No le agrada. Y si me acompañan a leer Hebreos 11:6, va a decir así el versículo, y es un versículo que muchos conocemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si Caín pudo haber presentado las cosechas más ricas, los tomates más gordos y rojos, lo más rico del campo, pero no lo hizo con fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque no le agradó al Señor. Y sin fe es imposible agradarle. Usted no le va a caer bien al Señor. No se van a hacer amigos si usted no tiene fe. Así que Caín, no sabemos realmente las intenciones por las cuales presentó esta ofrenda. Podemos especular un poquito. Sin embargo, sí sabemos con certeza que lo hizo sin fe. No fue que lo hizo con un corazón realmente deseoso de agradarle al Señor, un corazón creyente en Dios. Lo hizo meramente por un tema quizás religioso, como le digo, aquí podemos especular mucho, por un tema de autosatisfacción, ¿verdad? De su propio ego. ¿Por qué les digo esto? Porque como él era el encargado de producir, ¿verdad? Los frutos de llevar los frutos del campo a la mesa, sembrarlos, cosecharlos, cuidarlos, abonarlos, etc. Eso requiere un esfuerzo mucho mayor que quizás estar cuidando las ovejas. Las ovejas, si bien es cierto, también es un trabajo un poco más relajado, de que cuidarlas de que ningún animal se las coma, tenerlas siempre cerquita en el rebaño para que no se pierdan, llevarlas a que tomen agua, llevarlas a que coman, ¿verdad? Sin embargo, es más esforzado y más trabajoso la labor del campo, mucho más sacrificada. Y ves el resultado de tu trabajo ya plasmado en los productos, y esos productos son llevados a la mesa. Así que quizás, como les digo, esto es especulación, quizás Caín, al estar llevando todos los días a la mesa la comida, recuerden que a este momento todavía no comían animales, solo comían lo que producía la naturaleza, las frutas, los vegetales, etc. Prácticamente Caín los estaba alimentando, llamémoslo así. Él era el encargado de labrar y llevar a la mesa. Así que todo eso pudo haber inflado el ego de Caín, de ver que él, con su esfuerzo, él estaba llevando alimento a su mesa. Y veía a su hermano muy posiblemente llevar el sacrificio del cordero al Señor. Así que quizás también pudo haber sido un tema de envidia. Bueno, como usted lleva eso, yo también voy a llevarle, y esto lo produzco yo. La ovejita nace de otra oveja. Usted no tuvo que hacer nada. En cambio, estas cosas yo sembré la semillita y yo los veo crecer y yo los cultivo y los cosecho. Así que todo esto sí es esfuerzo mío. Así que, como les digo, todo esto es especulación. Podemos indagar un poquito, experimentar qué pudo haber pasado en ese momento, pero sí es claro de que él no lo hizo con fe. Así que el sacrificio que lleva Caín a Dios es un sacrificio por cuenta propia, con sabiduría humana, con deseos para satisfacer su propio ego, su propia ambición, o como queramos verlo. En cambio, Abel lleva el corderito de lo más gordo, así como quizás le enseñaron sus papás, con un corazón creyendo de que realmente el Señor estaba ahí con ellos y los estaba cuidando. Caín no creía en Dios. Caín, no crean que lo llevó esto para ver si de repente Dios le respondía. No, Caín no creía en Dios. Caín hizo esto por mero deseo humano, nada más. Otro pasaje también interesante que nos puede dar un poco más de luz de qué pudo haberle pasado a Caín, ¿verdad? Porque Caín se comportaba de esa forma, está en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12, vamos a leerlo si me acompañan. Eso está hacia el final, antitos del Apocalipsis. Primera de Juan 3:12. Y dice así. Voy a leerles desde el 11. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas. Aquí nos da un poquito más de luz, ¿verdad? De qué le pudo haber pasado. Dice que Caín era del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, la serpiente antigua, el dragón, que es diablo y Satanás. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán y se fue y se ensañó también con su hijo Caín y lo convenció de alguna manera para que no creyera en Dios, y sus obras eran malas, ¿verdad? No solo sus obras de justicia, porque obviamente no tenía obras de justicia, porque no se puede justificar uno a sí mismo, sino que también sus obras humanas eran malas. Él era una persona que quizás hacía también cosas malas. No solo no creía en Dios, sino que también rompía todas las reglas de Dios, obviamente, porque al no creer en Dios, todo lo demás te sale, te vale, todo lo demás te resulta sin importancia. Así que él tenía sus obras malas y las de Abel eran obras justas. Y no era que Abel era bueno, porque recordemos que justo no hay ninguno, solo Jesús. Sin embargo, Abel entendía que la relación con Dios tenía que hacerse de una manera, a través de un sacrificio por fe, ¿verdad? Y esto lo entendió Abel, Caín no lo entendió, y más bien al contrario, le dieron celos de ver que quizás Abel era prosperado, que todo le salía bien, y que Caín no. Recordemos que aquí tampoco estamos hablando de que Caín le tenía celos porque Dios lo quería más a él que a Caín, que quería más a Abel que a Caín, no. Caín, no creía en Dios, absolutamente. Vamos a leer también en Judas 1:11. Judas es el único capítulo único, Judas, después de Juan y antes del Apocalipsis. En el versículo 11 nos da también otro dato. Acordémonos que la Biblia se va explicando ella misma. La Biblia nos va dando datos para poder armar el rompecabezas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a leer un poquito antes para saber de qué se está hablando. Dice así, desde el 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Y no sigo más porque ya le llovió demasiado a Caín. Vemos cómo era la actitud, cómo era la personalidad de Caín, una persona totalmente entregada a la maldad, entregada a su propia satisfacción personal de todo tipo, ¿verdad? Y él solo pensaba en él, para sí mismo. Y ese egoísmo que las personas ostentamos en algún momento nos hace caer en pecado, nos hace caer en cosas que van en contra de Dios. Porque la palabra de Dios más bien al contrario, nos invita a dar amor, a dar perdón, a dar de nuestro dinero, a dar de nuestras bendiciones. Más bien es al contrario, este mundo es reciba, primero yo, después yo y de último yo, primero mis dientes y después mis parientes. Así que este mundo nos acostumbra a una forma, pero el reino de los cielos se maneja de otra forma completamente. Dios es un Dios de amor y es un Dios que se da, es un ser que existe para dar, tanto así que se dio a sí mismo, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Y en este caso Caín era completamente lo opuesto. Podemos decir, analizando un poquito estos pasajes, ¿verdad? Que Caín, al ser engañado por el diablo, escucha su voz de alguna manera. No sabemos si se le presentó como una figura, si lo presentó a través de un animal, no lo sabemos, pero sabemos que el diablo utilizó alguna estrategia para atrapar y llamar la atención de Caín,
distraerlo lo suficiente para alejarlo de Dios. Le levantó una barrera, una fortaleza para que él no siguiera la palabra o la voz de Dios a través ahora de sus padres, de Adán y Eva o de su propio hermano. Quiero leerles también otro pasaje, ¿verdad? Está en Juan 3, 19, 21. Ahí mismo cerquita de Judas, para que no se vayan para adelante hasta el Génesis. Perdón, Juan, pero el Evangelio de Juan. Más bien, ya los estoy enredando yo. Juan, el Evangelio de Juan. Juan 3, 19 al 21. Y dice así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿De qué se trata esto? Ya dijimos que las obras de Caín eran obras malas. Él era del maligno, estaba totalmente influenciado, convencido, distraído por el diablo, y sus obras eran malas. Y él no quería venir a la luz, no le daba la gana, así, con esa rebeldía, porque él estaba cómodo con sus cosas. Para ponerles un ejemplo, ya más terrenal, más de la época quizás nuestra. Bueno, todas las épocas ha pasado. Pero hablemos del tema del adulterio, ¿verdad? Muy posiblemente una persona que está en adulterio no quiere dejar de estar en adulterio. Puede saber que esta persona está quizás haciendo sufrir a su esposa, pero no lo deja. ¿Por qué? Porque le gusta, porque está contento con lo que hace, porque se está satisfaciendo él mismo, está encontrando placer en lo prohibido, sí. Pero él no viene a la luz, o no, si se le explica de Dios, no le interesa. ¿Por qué? Porque no le interesa cambiar su comportamiento, eso es todo. Una persona que no le interesa conocer de Dios, que vive una religiosidad muy light, una vida cristiana muy light, muy a la ligera, que no quiere comprometerse realmente con Dios, es porque quizás en su muy adentro hay un comportamiento que no quiere ceder. No quiere ceder eso que le gusta, que está ahí en su vida, y que sabe que tiene que dejarlo. Entre más conoce a Dios, más él se está convenciendo de que tiene que dejarlo. Entonces, ¿qué prefieren las personas? O muchas de ellas prefieren alejarse de Dios antes de alejarse de ese comportamiento. No es fácil. Entre más ha pasado usted practicando ese pecado, más difícil le va a ser dejarlo. Pero sí hay esperanza. Si usted con una vida de compromiso con Dios, de comunicación con el Espíritu Santo, Él lo ayuda a poderse liberar de esa cadena. Dice después el mismo pasaje que estábamos leyendo, porque dijimos que habían dos partes, que Caín, cuando ve que la ofrenda de Abel es agradable al Señor, algo pasa. La vida de Abel empieza a dar fruto, tiene que darse fruto, porque tiene que mostrarse la bendición y el respaldo de Dios. Cuando usted le es agradable a Dios, porque usted tiene fe, Dios se manifiesta en su vida, le trae bendición. Así que esa bendición se muestra de alguna manera. Y también el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da fruto a su tiempo. Da fruto, se nota un árbol que está bien plantado, a un árbol que está raquítico a punto de secarse, a un árbol muerto. Así que la vida de Abel y Caín podemos verla como un par de árboles. Caín, un árbol seco, un árbol muerto que no da fruto, quizás nada le salía bien. Y Abel, un árbol fuerte, plantado como un roble, gracias a la bendición que recibía de Dios. ¿Por qué? Por la fe, y la fe produce obediencia. Y dice que este comportamiento, o este fruto que mostraba Abel, o estas bendiciones, le cayó mal a Caín y le produjo envidia, porque dice que se ensañó Caín en gran manera, y después decayó su semblante. Vean qué picos de comportamientos tan radicales, porque por un lado se ensañó en gran manera. Ensañarse es una actitud de ira completa, de rencor, de deseos de venganza, ¿verdad? Tanto así que lo mató. Y por otro lado dice que también decae su semblante. O sea, este carajo era bipolar, porque por un lado se enoja, se enchicha, se encachimba todo, se pone rojo, le da ira, empieza a tirar todo,
Y por otro lado, ¡pum!, después de que pasa esa emoción efervescente, se viene abajo, le da una depresión, decae su semblante, se deprime. Así que por eso les decía al inicio, estamos viendo parte del comportamiento humano, de la psicología humana plasmada en este capítulo. La Biblia nos retrata cómo es el ser humano, no hay ni siquiera que ir donde un psicólogo. Así que si usted tiene picos de emociones que no puede controlar, revise su parte espiritual, primero que nada, primero que todo, antes de su parte emocional. Porque Caín estaba completamente desconectado de la fuente de vida, completamente desconectado con el espíritu. Andaba viviendo en la carne, bajo su propia voluntad, a merced de Satanás. Y por un lado, no sabe manejar sus emociones, porque se puede enojar muy fácilmente, pero un enojo ya violento, un enojo con ira, un enojo con deseos de venganza y para planificar hacer lo malo. Y por otro lado, una depresión, esa depresión que muchas veces puede llevar a la persona a la muerte. Así que estos no son comportamientos normales. A nosotros la palabra nos recuerda que a nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que se nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio y de poder. Y dominio propio es lo más importante respecto a este tema que estamos viendo, porque nos permite tener control sobre nuestras emociones, ¿verdad? Dios no es ajeno a las emociones. Dios sabe que nosotros tenemos emociones. Por eso nos da el Espíritu Santo, para que con su fortaleza y poder podamos dominar nuestras emociones, para que nuestras emociones no trasciendan nuestro comportamiento. El ser humano no es una persona con emociones o un cuerpo con alma, es un alma en un cuerpo. Lo que prevalece al ser humano es la emoción. Muchas veces se dice que el ser humano es un ser racional, pensante, y sí, es una de las características nuestras, pero el ser humano no es racional. Primero es emocional. Primero es emocional y después es racional. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos da el Espíritu Santo, pasa lo contrario. Pasamos de ser emocionales, de andar viviendo por emoción o reaccionando por emoción, a pensar las cosas, a actuar de una manera racional y poder controlar nuestras emociones. Es hasta después, no antes. Un ser humano puede decir, sí, yo soy muy racional, muy pensante, con un comportamiento bastante bueno, pero si no tiene el Espíritu Santo, cualquier detonante, cualquier chispa, esta persona se va a encender y ahí van a salir sus emociones y no las va a poder controlar. Una persona que no vive bajo el sometimiento del Espíritu Santo no va a poder controlar sus emociones. Bastará una prueba o una tentación para que salga realmente el verdadero ser que tiene adentro, para que salgan a flote esas emociones, ¿verdad? Tenemos que vivir de una manera racional y nuestro culto racional está en Romanos 12. Vamos a leerlo. Romanos 12, ahí nos dice cómo es la manera más racional para vivir. No por emoción, sino pensando, ¿verdad? Dice así Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es su culto racional. ¿Cómo empezamos a vivir una vida racional y una vida con dominio propio sobre nuestras emociones? Primero, con el Espíritu Santo, siendo hijos de Dios. Y segundo, viviendo una vida en santidad. Si no hay santidad en nuestras vidas, es muy difícil, para no decir imposible, que usted pueda controlar sus emociones y que no viva de una forma racional bajo la obediencia de Dios. Una manera de vivir racionalmente, o la manera de vivir racionalmente, es someterse al Espíritu Santo, vivir bajo la voluntad de Dios y santificándonos cada vez más. Santificarnos es vivir cada vez más en el Espíritu y dejar la carne de lado, dejar lo que no aprovecha, lo que es contrario a la palabra de Dios. Y entre más nos santifiquemos, más vamos teniendo ese poder y ese dominio propio, lo vamos activando cada vez más para poder controlar nuestras emociones. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar sobre nuestras vidas. Como les digo, esa paz que para nosotros sería irracional, para este mundo es incomprensible. Esa paz que no tiene explicación es la paz que usted va a tener cuando se ha enfrentado a una prueba, cuando se ha enfrentado a un dolor enorme, ¿verdad? Usted va a tener esa paz, esa tranquilidad de poder dominar sus emociones por encima de todo, ¿verdad? Y
lo más importante de saber dominar las emociones es que esas emociones no lo lleven a cometer cosas que no aprovechan, ¿verdad? Para dañarse usted mismo y para dañar a los demás. ¿Cómo qué? Si usted se enoja de una manera fuerte, como como Caín, usted puede tratar mal a una persona y la puede herir incluso más que si le pegara, ¿verdad? Puede ofender a alguien y esa ofensa le puede costar la cárcel o puede llegar a matar a alguien si usted no controla esas emociones. Lo podemos ver en el comportamiento de los conductores en la calle. La gente anda muy violenta manejando, alguien hace una imprudencia o hace algo indebido o qué sé yo, se pelean y alguien se baja del carro con un bate, le despedaza el carro. Yo he visto personas que con las manos y con los codos despedazan los vidrios porque están tan enojados que la adrenalina sube que ellos no sienten cuando están despedazando un vidrio. Otros se bajan y le pegan un par de balazos a la persona. Así que eso es precisamente lo que les estoy diciendo. Al no controlar las emociones nos controlan a nosotros y nos llevan a cometer actos bochornosos o delitos o pecados. Pero si vivimos bajo el Espíritu Santo, con sometimiento, con un compromiso real de querer que Él nos ayude a nosotros, vamos a tener cada vez más poder y cada vez más dominio propio. ¿Para qué? Para controlar nuestras emociones precisamente. Y después nos dice que Caín también decae sus semblantes. Nos presenta las dos versiones, las dos caras de la moneda. Este decaer su semblante es una depresión muy fuerte, ¿verdad? Y las personas que se deprimen muy fuertemente, se les va el deseo de vivir, no quieren vivir. Y es una realidad, la depresión es un asesino silencioso. Puede ser que la persona usted la vea bien por fuera, pero por dentro esté muriendo lentamente y está siendo presionada, oprimida desde adentro, hasta que puede cometer incluso una barbaridad. ¿Cómo qué? Como el hecho de quitarse la vida. Así que analicemos muy bien esto, ¿verdad? Porque no estamos exentos nosotros de caer en algunos de estos dos comportamientos. Y se cae en estos comportamientos cuando estamos en pecado, cuando no estamos viviendo una vida en santidad, es cuando más se manifiesta, ¿verdad? Y entre más estemos viviendo esa vida de pecado, más se va a manifestar ese fruto malo, más se va a manifestar esos comportamientos bipolares, de picos, ¿verdad? O un enojo, una chicha que anda todo el día malhumorado, violento, que no puede contestar como la gente, que alza la voz, que grita, que pelea, que está buscando cualquier cosa, cualquier pretexto para pelear, por un lado, o esa persona que todo el día usted la ve triste, deprimida, que no quiere nada, que no le interesa nada, que no quiere salir, que pasa durmiendo, que incluso dices que me quiero morir, ¿verdad? Revisemos cómo está el corazón y la actitud espiritual de esa persona. Eso no se arregla desde el punto de vista de la psique, como decía Freud. No se arregla con pastillas, con tranquilizantes, ni llevándolo al psiquiatra. Se arregla espiritualmente primero, porque esa persona tiene que arreglar su vida espiritual, andar en santidad, para que permita al Espíritu Santo actuar y cambiar y corregir su vida. Si no, no va a ser fácil. Así que decíamos que estas dos emociones determinan mucho el comportamiento del ser humano, marcan cómo es que el ser humano se comporta. Así que es una radiografía, veámonos a nosotros mismos antes de ver a los demás, porque es más fácil identificar cuando el otro está mal, pero veamos a nosotros mismos. Si usted cree que en algún momento usted no está pudiendo controlar sus emociones, ¿verdad? Que se altera muy fácil, que cuando le dicen algo usted reacciona a la defensiva, reacciona con violencia física o con violencia emocional o con violencia verbal, que no se le puede decir nada, que es una persona que anda un poquito de chicha, que es una persona que habla golpeado, ¿verdad? Muchas veces no necesariamente tenemos que hablar con una grosería, sino hablar golpeadito, ¿verdad? Alzar la voz, sobre todo a nuestros padres. Si vemos que estamos en este tipo de comportamientos y es bastante frecuente, ¿verdad? No es que de repente algo nos pasó, nos alteró en ese momento y lastimosamente no tuvimos dominio propio y soltamos algún comportamiento de estos. Puede pasar. No es lo recomendable, obviamente, pero puede pasar.
Estamos hablando de que normalmente usted es así o presenta estos comportamientos con cierta frecuencia, ¿verdad? Analicemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas, por qué tenemos esa chicha, por qué nos sentimos incómodos y estamos desquitándonos con otra persona. Eso significa que no es que la otra persona esté mal, el que está mal somos nosotros, que hay algo que no está resuelto en nuestro corazón y eso que no está resuelto tenemos que resolverlo con Dios y se llama pecado. Hay que resolverlo con Él primero en oración para que eso pueda sacarse del corazón y usted empiece a tener paz y tranquilidad. ¿Para qué? Para no tener que tratar mal a las personas, para que usted no experimente ese comportamiento violento y ese comportamiento que va en contra de todo, de principios cristianos y de principios morales o sociales. Y por el otro lado, revísese también el otro comportamiento. Si usted es una persona que está triste muy frecuentemente, que llora y que no sabe ni por qué está llorando, que no quiere nada, que no quiere comer, que no se quiere levantar, que no le abran las cortinas, que va a trabajar pero es como si no estuviera, ¿verdad? Que el cuerpo está ahí pero la mente no está, que se queja por todo, que por todo está incómodo, que incluso pasan sentimientos o emociones de querer quitarse la vida, revísese su parte espiritual. Primero que todo, antes de ir a buscar su parte psicológica o antes de ir con un doctor para que lo medique, le dé pastillas para que usted pueda dormir, eso no es normal. Uno tiene que poder dormir sin medicarse. Eso no es normal. Revise cómo está su parte espiritual, porque dice que el Señor guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él han creído. Así que la fe, el creer en Dios, el sometimiento, una vida en santidad nos permite dormir tranquilos. No es necesario una pastilla para que usted pueda dormir. Tiene que revisar su vida espiritual, qué es lo que está pasando, su relación con Dios, y pídale al Espíritu Santo que le revele qué está pasando en su vida, ¿verdad? Que necesita que haya un cambio. Después vemos un diálogo entre Dios y Caín en el versículo 6, que dice así: entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto hay que ir despacio porque pareciera como un trabalenguas, ¿verdad? Estos dos versículos. Primero, el Señor dice que habla con Caín, pero es curioso porque recordemos que Caín no tenía fe. Caín andaba en sus obras malas, así que ¿de qué manera el Señor se manifestó y le habló? No sabemos. ¿El Señor puede manifestarse y hablarle a un pecador? Claro que sí, completamente. Si no, no tuviéramos esperanza ni salvación, imagínense. Todos pecadores antes de venir a la cruz. Y después también, lo que pasa es que somos justificados por Cristo, ¿verdad? Pero antes de la cruz éramos pecadores sin justificación. Y aún así el Señor nos llamó, nos hizo un llamado, tocó a nuestra puerta. Así que en este caso el Señor todavía le da una oportunidad a Caín. Le habla de alguna manera. No sabemos si le habla a través de su hermano, no sabemos si le habla a través de sus padres, de que sus padres lo llamaran a la reflexión, le dijeran, Caín, mira, estamos detectando esto y estos comportamientos. ¿Por qué te enojas de esta manera? ¿Por qué te deprimís? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué andas siempre cabreado? ¿Por qué andas siempre enojado? Pudo haber sido sus papás, pudo haber sido Abel, no lo sabemos. Una vez vi una película, la película es la de la Biblia, que es una película bastante larga, y en una escena, esta escena precisamente exponen esa hipótesis de que más bien es sus parientes los que le hacen un llamado a la conciencia. Pudo haber sido perfectamente, viendo que Caín no le interesaba relacionarse con Dios, no lo iba a escuchar. Así que aquí hay un llamado a la exhortación, ¿verdad? Y un llamado a la exhortación para que cambie ese comportamiento, y después de que cambie ese comportamiento algo va a pasar en su vida, será enaltecido, será bendecido. Así que el Señor nos dice, cambie ese comportamiento, arrepiéntase, sométase, trate de vivir una vida en santidad y va a ser bendecido. Si así haces, serás enaltecido, pero si no haces eso, más bien el pecado está a la puerta. ¿Qué significa eso? Que entre más practiquemos la maldad, más posibilidades hay de caer en pecado. Entre menos vivamos una relación con Dios, hay más posibilidades de caer en pecado, porque el pecado está ahí como una tentación, listo
para atraparnos, como una trampa, listo para atraparnos en el momento que menos lo pensemos. Y con todo y esto, aún así se le da una oportunidad, dice, con todo y esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Quiere decir esto que nosotros tenemos, bajo el poder del Espíritu Santo, la posibilidad de dominar el pecado, la posibilidad de tener dominio propio para vencer el pecado. Lo tenemos, sí lo tenemos. Tenemos al Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Pero el pecado siempre va a querer ir tras el deseo de la persona. Eso va a ser una lucha constante hasta el día que estemos en la presencia de Cristo. Va a ser una lucha constante, vamos a tener que batallar contra la carne todos los días. Y sigue el diálogo, porque ahorita Caín responde y dice Caín, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos que esto fue una actitud completa y absolutamente planeada. Caín planifica el asesinato y la muerte de su hermano. No fue algo casual, no fue que se pelearon y se enardecieron y por el calor del momento cometió la estupidez y lo mató. No, aquí estamos hablando de algo peor. Estamos hablando de que él tuvo completamente la intención, lo planificó, se lo llevó al campo, lo invitó a salir. Él ya sabía dónde iba a ir a matarlo, él ya sabía lo que iba a hacer, llevárselo al campo. Así que muy posiblemente cuando estaba distraído se levanta contra él y lo mata, lo golpea, ¿verdad? Así que vemos que en el versículo anterior el Señor le dice, el pecado está a la puerta, contrólelo, porque el deseo está ahí. Y vemos cómo no lo controló. El pecado estaba ahí persistiendo y persistiendo en la mente, creciendo y creciendo en la mente de Caín como un cáncer. Cada vez más y más se hacía más difícil de poderlo dominar hasta que lo comete. Cuando la persona comete el pecado es algo planificado. Usted el adulterio no lo comete porque, digamos, salió hoy y abrió el portón de la calle y pasó la primera que se encontró y vamos para adentro. No, eso es planificado. Usted lo planifica con un mensaje, con un hola en un chat, con, ay, le comenté una foto, qué bonita la foto que subiste, y así empieza poco a poco a hacerse realidad esa planificación, ¿verdad? Puede comenzar por algo en apariencia inocente y eso se va complicando más hasta que usted comete el pecado. Vamos a verlo en Santiago 1, de 14 al 15 también, nos puede dar un poquito más de luz al respecto. Eso está antes de las cartas de Pedro y de Juan, al final de la Biblia. Santiago 1, 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Desde el 13, perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que vemos que el pecado es un resultado de algo. El pecado es un resultado de una actitud programada, planificada, porque usted tiene un deseo en el corazón, como lo tenemos todos, un deseo de satisfacción de ego, satisfacción personal, satisfacción carnal, deseo de algo que vio y que le gustó, deseo de poder y de fama y de riqueza, como usted quiera verlo. Y eso se va sembrando, esa idea queda sembrada en nuestra mente y la vamos alimentando como una planta, le vamos dando cabida, vamos haciendo la planificación hasta que en algún momento puede caer la persona y comete la infracción, comete el pecado. Eso no se da de la noche a la mañana, así que revisemos nuestra vida, cómo estamos alimentándonos, de qué nos estamos alimentando, porque puede ser que estemos alimentando esa concupiscencia, ese deseo pecaminoso que va a terminar en pecado. Y una vez que eso termina en pecado, ese comportamiento se va a ver reflejado en nuestra forma de ser, en nuestras emociones negativas, violentas, de ira, ¿verdad? O en nuestras emociones de depresión y tristeza. Cualquiera de esas dos emociones son adversas a la realidad, a la verdadera esencia del ser humano. Son emociones negativas que llevan a la destrucción de nosotros y de las demás personas. Así que revisemos cómo está nuestra vida
nuestra relación con Dios, nuestra parte espiritual, pongámonos a cuentas si es que hay algo que tenemos que poner a cuentas con Dios y empecemos a vivir en santidad. Así que eso se va a ver reflejado en nuestras emociones. El versículo 9 nos dice también que el Señor vuelve a hablar con Caín. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Así que vemos dos cosas interesantes. Por un lado, el Señor lo llama con una pregunta retórica para que él confiese, le da la oportunidad. Incluso ya cometió el acto, ya se convirtió en el primer asesino de la historia. Dios le da la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo? Que él confiese lo que acaba de hacer. Al preguntarle: ¿dónde está Abel tu hermano?, él tuvo la posibilidad de decir: bueno, es que me fui allá y lo maté. Bueno, confesó el pecado, pero en este caso no lo confesó, sino que al contrario, más bien se echó más tierra encima, porque no solo dijo no sé, ahí estaba, primero estaba evadiendo la responsabilidad, no confesando su pecado. Segundo, está mintiendo, porque está diciendo que no sabe, y si sabía dónde estaba. Y tercero, tiene una actitud de rebeldía y de mala crianza. Se vuelve y le responde: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad? Y dirían nuestras madres y nuestras abuelas, apenas para volarle la jeta de un manazo, por respondón. Y en este caso, como les digo, no sabemos si respondió y habló directamente con Dios, viendo que Caín no creía en Dios. Pudo haber sido sus padres, también Dios pudo haber usado a sus padres, pero independientemente si fue Dios o sus padres, a cualquiera de los dos que le hubiera contestado esto, era suficiente para que le hubieran vuelto la cara al revés de un manazo, ¿verdad? Por mal creado, o que lo hubiera consumido un rayo ahí mismo, por mal creado contra Dios. Sin embargo, Dios no actúa de esa manera. Dios nos ayuda y nos pone las maneras y los medios necesarios para que procedamos al arrepentimiento. Dios es tan bueno que nos da chance, sabiéndonos pecadores, nos da chance a que nos arrepintamos. Eso es lo que hay que hacer: confesar el pecado, decirle: Señor, tengo esta actitud, ayúdame, hoy caí, por favor quítamela, no quiero volver a desagradarte. Ahí usted está confesando, usted está siendo honesto con Dios. Y eso implica, cuando usted es así de honesto con Dios y abierto con Dios, implica que usted tiene fe y que cree en Él. Y después le dice otra vez el Señor a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir por tu mano la sangre de tu hermano. Así que el Señor le da la oportunidad de arrepentirse. Como no se arrepiente, el Señor le dice: bueno, entonces esto fue lo que hiciste, esto y esto y esto. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? No tenés ni la mínima idea de lo que hiciste. ¡Qué bárbaro! La voz de la sangre de tu hermano clama. El mismo acto espiritualmente es el que testifica en contra de nosotros. El mismo acto, la misma sangre derramada testifica en contra. Él ya tenía las manos manchadas de sangre y se las pudo haber lavado en el río, como quiera, pero espiritualmente ya él estaba manchado de la sangre de su hermano. Nosotros, el pecado nos mancha. Es como si en nuestra alma le pasaran un carboncillo, un tizón de carbón, y se ensuciara. Y la manera de limpiarnos no es que usted se meta al agua y se bañe, porque usted no puede lavarse el alma. Puede hacerse una transfusión de sangre si quiere, puede tragar todas las pastillas que quiere, puede ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, que usted no va a poder sanar su alma y su espíritu hasta que sea perdonado. Porque si sus pecados fueran negros como el carbón, a través de la sangre de Cristo van a ser como lana blanca, o como blanca nieve, se van a emblanquecer esos pecados, esa alma, a través de la sangre de Cristo, que es el mejor detergente que existe, porque ese detergente puede quitar las manchas del alma y del espíritu. Pero si no nos arrepentimos, no hay perdón de pecados, ¿verdad? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir por tu mano la sangre de tu hermano. Y esta es la tercera maldición que se profiere en las Escrituras. La primera maldición fue contra la serpiente, contra el diablo y Satanás. La segunda maldición fue contra el mundo natural, contra la naturaleza, por causa de Adán, del hombre. Y la tercera maldición contra Caín, por causa del pecado cometido, que fue un asesinato contra su propia sangre, contra su propio hermano. Y el Señor le da una sentencia.
cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Recuerden que Caín, ¿cuál era la profesión de Caín? Caín era labrador de la tierra, era agricultor. Y aquí le está tocando realmente su ego. Recuerden, él tenía el ego inflado porque él decía, ustedes están comiendo, bueno, esto obviamente es la interpretación que yo hago, ustedes están comiendo de la mesa por mi esfuerzo, gracias a mí. Esto bonito que sale de la tierra, yo lo cultivé, lo cuidé, lo labré. Yo aquí soy el carga, no mi hermanillo que anda ahí con las ovejas durmiendo en medio del pasto. Así que todo ese ego, todas esas obras malas de Caín son quitadas. El Señor le arrebata ese ego, le arrebata su fuente del ego, que es su trabajo. A un agricultor que no le dé comida a la tierra es un fracaso. Mejor dedíquese a otra cosa, porque si usted es agricultor y la tierra ya no le va a dar fruto, está listo, ya no hay más. Lo perdió todo, ¿verdad? Lo perdió todo. Es como, no sé, bueno, podemos compararlo con tantas cosas, pero en este caso el Señor le quita ese status quo a Caín, le arrebata su fuente de ego, su fuente de idolatría, porque él se idolatraba a sí mismo, ¿verdad? Estaba cayendo en pecado de idolatría. El Señor se lo quita y lo hace extranjero, lo hace errante, extranjero. Donde quiere que llegue, no se va a sentir como en casa, siempre se va a sentir como un estorbo, como una persona ajena al lugar, como un indeseable, donde quiera que llegue. Él ya no tiene pertenencia. Satanás le robó la identidad a Caín. Satanás le robó la pertenencia. Dios nos da identidad, nos da pertenencia, nos hace hijos de Dios. Ya tenemos una identidad y nos da una pertenencia, nos da el reino. Ven que es contrastante. Satanás busca destruirnos moral, físicamente y robarnos la identidad. Dios, por el contrario, nos devuelve la identidad. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para ser soportada. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Así que no solo salió asesino, sino también salió cobarde, porque ahora está lloriqueando, diciendo que el castigo que le acaban de poner es muy fuerte, que no se vale, que cómo así, ¿verdad? Que no tiene comparación, que pobre, porque yo, ¿verdad? Pobrecito, le entra el pobrecito y le entra la cobardía, sabiendo que si anda errante por cualquier lugar que vaya, está expuesto a que lo maten. Y responde el Señor, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Y aquí lo de la señal, igual podemos especular y sentarnos toda la noche a hablar acerca de lo que pudo haber sido la señal. Nadie lo sabe, la Biblia no lo revela, el Espíritu Santo decidió no revelar ese dato. No está en ninguna otra parte de las Escrituras, no sabemos cuál marca fue, pero tuvo que haber sido una marca lo suficientemente clara y visible para que nadie se metiera con Caín, nadie lo matara. ¿Y por qué? Bueno, no sé, no sabemos, también podemos especular. Quizás el sufrimiento de Caín, ese remordimiento tuvo que pagarlo, que no le iba a ser tan fácil así como simplemente quitarse la vida y huir según él de su responsabilidad, sino que tenía que pagar aquí en la tierra también por sus actos. Versículo 16. Salió pues Caín delante del Señor y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahajael, y Mehajael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. Ya esto entramos a otra parte del capítulo que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la próxima sesión para no extendernos más y vamos a hacerlo, dividirlo en 2 partes. Así que vamos a ver cuál es la posible mujer que pudo haber encontrado Caín, quién pudo haber sido porque no lo aclaran las escrituras, pero podemos también discutir un poquito al respecto. Y acerca de la descendencia, porque aquí lo que va a hablar la segunda parte del capítulo es la descendencia de Caín, para ver también esa descendencia que viene ya maldecida, con una cadena espiritual de maldición, donde se va a ver reflejado
en el fruto de estas personas.